De nuevo, muchas gracias a todas las personas que ya se conectaron. Veo que ya son por lo menos 10 personas. Muchas gracias y bienvenidas. Si les parece bien, podemos dar un par de minutitos, esperar a las 11:05 para esperar a más participantes. Ya están aquí la doctora Prado, la doctora Salazar, están listas y estamos a punto de empezar. Muchas gracias, bienvenidos todos. Bien, pues de nuevo gracias a todos. Si quieren, en atención al tiempo de quienes ya se conectaron y también por respeto al trabajo y el tiempo de las compañeras expositoras, si quieren podemos comenzar con la sesión. Veo que ya hay al menos 12 personas conectadas. De nuevo, bienvenidos. También quiero a nombre de la doctora Ana Marcela Torres Hernández, que es la presidenta de Comepo, que en esta ocasión no pudo conectarse, pero a través de mí quiere enviar un saludo y un agradecimiento a todas las personas que hoy nos acompañan en esta sesión de esta ocasión dentro del marco de nuestro programa de apoyo al desarrollo integral para estudiantes del posgrado, el famoso PADEP, que es al día de hoy una de las actividades más vigorosas que hay en la agenda de Comepo. Nos da gusto que se hayan dado un espacio para conectarse, sobre todo por la pertinencia del webinar taller que nos están proponiendo la doctora Prado y la doctora Salazar. Aprovecho para darles también la bienvenida a ellas y bueno, referir muy a grandes rasgos esta propuesta que ellas nos comparten. Nos quieren proponer herramientas y recursos para el diseño de proyectos con perspectiva de género. Creo yo que eso es algo que ya es ineludible al día de hoy cuando se hace investigación, no solo en ciencias sociales, sino en todos los ámbitos de la ciencia. Y pues por eso agradecemos la pertinencia y la generosidad con la que nos ofrecen este taller. Les doy a las dos expositoras la bienvenida y nuestro agradecimiento a nombre de Comepo. Y aprovecho también para agradecer a la Universidad de Colima. Las dos compañeras son académicas, investigadoras de la Universidad de Colima. Que dicho sea de paso, es una de las instituciones que tiene una de las participaciones más vigorosas en la dinámica de Comepo. Siempre nos da mucho gusto trabajar con Ariana y con todos los colegas de Colima, entonces nos da, no, pues es particularmente especial que hoy sean ustedes los protagonistas de la sesión. Y sin más, pues también doy paso a referir un poco la semblanza curricular de las dos expositoras. Si me permiten presentar primero a la doctora Claudia Marcela Prado Mesa. Ella es profesora e investigadora en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima desde 2013. Tiene un doctorado en Agricultura Sostenible con un certificado en Justicia Social en Educación Superior por la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Entre sus áreas de interés abarcan los métodos cualitativos en la investigación empresarial y el género,
Tiene perfil PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1 y es líder del Cuerpo Académico 109, el Cuerpo Académico 109, Estudios Transdisciplinarios en los Negocios, ahí precisamente en la Universidad de Colima. Bienvenida y gracias, doctora Prado. Aprovecho también para presentar a la doctora Siria Salazar. Ella es doctora en Educación Física y Artística por la Universidad de Extremadura, es maestra en Ciencias Sociales, diplomada en Alimentación Saludable y en Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. También es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Colima y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es coautora de decenas de libros, artículos, ponencias y ha coordinado dos proyectos de investigación del Fideicomiso Ramón Álvarez Bulla, FRABA. Es fundadora de la Comacaf y también miembro del comité editorial de diversas revistas, entre las que destacan la revista Biotecnia de la Universidad de Sonora, la revista Ciencia, Deporte y Cultura Física de la Universidad de Colima y la revista de Educación Física y Ciencia de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Entonces, creo yo que tenemos dos expositoras de lujo. De nuevo les agradezco y pues no me queda más que darles la palabra para que ustedes, además, he de decir que otra novedad del PADEP de esta ocasión es que creo que es la primera vez que va a ser co-coordinado, que la sesión se va a llevar a cabo entre dos ponentes, cosa que también pues me da mucho gusto que en cada ocasión, en cada taller haya algún rasgo innovador. Entonces, pues van cámaras y micrófonos con ustedes. De nuevo, gracias. Adelante, doctora Prado, doctora Salazar. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y gracias por acompañarnos a este webinar que tenemos planeados la doctora Siria y yo, como ya les comentaron. Ambas somos de la Universidad de Colima. Yo estoy adscrita a la Facultad de Economía y la doctora Siria a la de Ciencias de la Educación. Entonces, para iniciar nuestra presentación, nos gustaría comentar que este espacio que hemos bueno, agradecer, ya se me había olvidado, agradecer a Comepo y a PADEP por la invitación, sobre todo por el apoyo logístico, porque yo estuve ahí preocupada, pero ya entendemos cómo va a funcionar. Eh, Antes de iniciar, nos gustaría decir, bueno, queremos que haya un ejercicio práctico al final de este webinar, pero en una hora y media es imposible hablar de todo lo que se debe hablar o tener una formación completa en teoría de género o metodologías feministas. Entonces, nada más es abrir un espacio para reflexionar, para hacernos preguntas acerca de cómo aprendemos, cómo investigamos, y no se necesitan conocimientos previos de género para empezar esta conversación, pero sí les pedimos mucha disponibilidad, disponibilidad para cuestionarse, para aprender de manera distinta y para repensar nuestras formas de conocer. ¿Qué tenemos preparado en la agenda? Bueno, comenzaremos por lo general. Una pregunta que creo que pues nos vamos a hacer a lo largo, sí, sobre todo si estamos interesados en este tema, interesadas, es qué significa investigar con perspectiva de género y poco a poco iremos avanzando hasta terminar con el ejercicio práctico que es el llenado de una ficha que lleva por nombre diagnóstico de género en mi investigación y finalmente pues el cierre y lo que nos llevamos. Comentar que la parte donde vamos a describir los consejos prácticos para comenzar y cómo se ve el género en las etapas, sobre todo de conceptualización y diagnóstico, es la que va a ser presentada por la doctora Siria. Y aprovechando que no somos muchos, creo que, bueno, no pregunté, pero creo que sí. Todos y todas tenemos acceso al chat, que quisiera saber antes de preguntar si pueden escribir algo las personas que están asistiendo para saber si tenemos acceso, aunque sea algo así. Sí, no, sí, sí. Sí, Entiendo perfecto. que sí, veo Sí, ya gracias. Xiaomi ya nos contestó que sí, Sí, espero que sea el caso de todos, así ha sido sí, también en las ocasiones anteriores. Y perfecto. les aprovecho la ocasión para recordarles que estén atentos al chat. En un momento dado también aparecerá por ahí la liga para que registren su asistencia y más cerca del final de la presentación también aparecerá otra liga para que la puedan evaluar. Ah, perfecto. Sí, cierro el paréntesis, regreso.
cámaras y Muchísimas micrófonos gracias, con Bernardo. ustedes. Bueno, Sí. entonces vamos a iniciar. Muchas gracias por la aclaración y muchas gracias por responder a Ricardo. Y dudo que Xiaomi sea Xiaomi, sería muy raro, ¿no es tu celular? En fin, tenemos una pregunta y la pregunta con la que nos gustaría iniciar es, y que ustedes nos ayudarán a responderla a través del uso del chat, es cuando nosotros les preguntamos qué es investigar con perspectiva de género. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Entonces, de nuevo, nos encantaría leerles en el chat qué es lo primero que piensan cuando escuchan investigar con perspectiva de género. Una o dos palabras está perfecto y pues la doctora Siria y yo nos gustaría leer sus respuestas en voz alta para compartirlas con el resto de los y las participantes. A ver si se animan a escribir. ¿Xiaomi no es tu nombre, Xiaomi, o sí es tu nombre? Tengo la duda. Feminismo e interseccionalidad, muchas gracias por participar. ¿Alguien más? Araceli, muchas gracias, Araceli. Por ejemplo, no usar el sexo masculino como general o hacer una aclaración sobre la redacción. Por ejemplo, que con el término alumno se hace referencia a estudiantes. Muchas gracias, Milagros. Hola, Alex, buenos días. Ricardo, percepción del objeto de estudio puede estar mediado por el género. Muchas gracias, Ricardo. Alex nos comenta que está relacionado a la inclusión. Pues sí, va muy, muy de la mano. Erika, este está muy interesante. Estudio entre hombres y mujeres desde un contexto social. Y creo que esta es un poquito la que está más relacionada a lo que tenemos nosotras en nuestra presentación. Esta parte de la presentación donde vienen las definiciones que van a enmarcar nuestro webinar, vienen de una guía que ustedes pueden encontrar en línea y que pues para hacer este webinar nos resultó muy útil, que es guía, lo hace el PNUD y Relaciones Exteriores, que tiene por título Guía para la Transversalización en la perspectiva de género. ¿Y qué nos comenta esta guía sobre qué es la perspectiva de género? Bueno, Felipe ya nos dice que considera la perspectiva de hombres y mujeres. Bueno, investigar con perspectiva de género, una cosa que queremos que tal vez nos quede como de los aprendizajes de este taller es que no solo transforma el conocimiento, sino que también nos va a transformar a nosotras y nosotros que somos investigadores. Y esperemos que eso les ayude a quedar claro. Entonces, de la manera en la que nos ha funcionado a nosotras, y Siria y yo lo hemos platicado en algunas ocasiones, es que ver la perspectiva de género la podemos ver como unas lentes o como unas gafas, no sé cómo le llamen ustedes, y que nos permiten mirar al mundo de manera distinta. Y de cómo cuando nos referimos de manera distinta, ¿a qué nos referimos? Pues a verlo de manera crítica. Nos permite ver lo que se ha invisibilizado, nos permite cuestionar lo que se ha naturalizado y lo más importante de todo, sobre todo si eres un investigador o investigadora que quiere cambiar la comunidad, lo que pasa alrededor de nosotros y nosotras, es que nos permite actuar sobre las desigualdades estructuradas en torno al género, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía que estamos utilizando para hablar sobre género? Dice, la perspectiva de género considera y cuestiona la construcción social, histórica, cultural del ser mujer y ser hombre. Y la relación desigual entre tales es la base para el análisis de información, que es algo que vamos a ver, para elaborar, planear, desarrollar, monitorear y evaluar intervenciones que transformen esa desigualdad social. Entonces, si empezáramos a pensar ahorita qué es perspectiva de género, uno, pues es una herramienta teórica metodológica, pero algo que yo pienso que si te interesa mucho cambiar el mundo a través de tus investigaciones, es un instrumento para visibilizar desigualdades, es una base para planear, desarrollar y monitorear intervenciones que transformen estas desigualdades. Y me imagino que muchos
y muchas de nosotras hemos escuchado que es un eje transversal, un enfoque transversal, sobre todo ahora en las instituciones en las que estamos de universidad, lo están hablando de que es un eje transversal en nuestros planes y programas de políticas públicas. Entonces, si queremos transformar una realidad desigual, primero tenemos que saber medirla. Entonces, es como la medimos, ya ahí es donde entran lo que también se llaman las brechas de género. Y las brechas de género nos muestran en números lo que la perspectiva de género nos ayuda a ver en lo cotidiano. Nos ayudan a visibilizar o a medir o a evidenciar desigualdades. Por ejemplo, yo que estoy en la Facultad de Economía, una desigualdad que es muy común que se hable, y me imagino que lo han escuchado, eso es la brecha de género salarial, la brecha salarial, ¿no? Y, por ejemplo, la doctora Siria, que está en Ciencias de la Educación y sus investigaciones tienen que ver más con actividad física y deportes, una de las investigaciones que hace y que me tocó más o menos participar es ver a qué actividad física estamos condicionadas cuando somos niñas a participar y los impactos que esas decisiones que se toman en nuestra niñez solo por el hecho de ser mujer tienen en nuestro futuro, ¿no? Y es una situación bien, bien interesante. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista general, vemos que es una diferencia sistemática entre mujeres y hombres en oportunidades, recursos, derechos y poder. Y dependiendo del ámbito en el cual estemos trabajando, pues vamos a medir cosas distintas. ¿Qué nos dice la guía que les mencionamos que utilizamos para esta sección? Es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a una misma situación. Se utiliza para reflejar la distancia existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Ahora bien, las brechas no nos dicen todo. Para saber por qué existen y cómo afecta, necesitamos preguntarnos quién cuenta la historia y desde dónde estamos, desde dónde la estamos mirando. Y para eso necesitamos la teoría del punto de vista feminista. Y esta teoría creemos que propone, bueno, a nosotros nos ha funcionado mucho porque propone algo muy poderoso. Y es que empecemos a construir el conocimiento desde las experiencias de las mujeres. Y porque esas vivencias nos permiten ver lo que los marcos dominantes pues usualmente no veían, no notaban, no nombraban y pues así se producen saberes más completos. Una de las definiciones dadas por una de las principales proponentes de la teoría del punto de vista, Sarah Harding, de 1998, dice, empezar por la vida de las mujeres para identificar en qué condiciones dentro de las relaciones naturales y o sociales se necesita investigación. ¿Y qué es lo que puede ser útil? Aquí está bien importante para las mujeres que se interrogue de esas situaciones. Entonces, ¿qué propone la teoría del punto de vista? Nos propone tres ideas claves. Y estas tres ideas claves se espera que transformen la manera en la que hacemos investigación. La primera es empezar desde las experiencias de las mujeres. Y esto significa poner en el centro muchas de las realidades que muchas de las veces han sido invisibilizadas. ¿Y qué sucede? Que al mirar desde ahí podemos comprender mejor fenómenos que han sido ya sea o malentendidos o ignorados por otras perspectivas. Entonces, eso es lo primero, comenzar desde las experiencias de las mujeres. Lo segundo que nos propone es cuestionar la neutralidad científica. De nuevo, cuestionar la neutralidad científica. ¿Y a qué se refiere con esto? Que toda investigación, así yo esté investigando, por ejemplo, el emprendedurismo en los estudiantes que están aquí en la facultad, o así la doctora Siria esté estudiando, por ejemplo, cierta lesión que se tiene al realizar algún deporte, toda investigación siempre inicia o parte desde un lugar desde nuestras historias, desde nuestros cuerpos, desde nuestras relaciones. No existe, y esta parte quisiéramos que sí, al menos por algo que nos quedara de los aprendizajes que nos quedara de este webinar,
No existe una mirada neutral. La perspectiva feminista nos invita a reconocer esa ubicación y hacernos responsables de ella. Y el tercer aspecto o la tercera idea clave que propone la teoría del punto de vista feminista es que es posible es posible producir conocimiento que transforma, que sea útil sobre todo para comunidades, para poblaciones que históricamente han sido excluidas del poder. Y esto nos va a llevar a algo bien bonito, que esperaría que todos y todas nos interesemos en esto, es a pues tener un mundo más justo. Entonces, todo conocimiento nace desde una ubicación, desde nuestras experiencias, desde nuestros cuerpos, desde nuestras historias. Por eso investigar con conciencia feminista es también preguntar desde dónde estoy investigando, a quiénes estoy incluyendo y a quiénes estoy dejando fuera. Y si el conocimiento, siempre situado, también es relacional, no lo construimos solas, sino en diálogo con otras personas y con otras realidades. Haraway, de 1988, dice, el conocimiento situado reconoce que todo saber se produce desde una posición social específica, influida por la experiencia vivida, las relaciones de poder y el contexto histórico y cultural. Así, el conocimiento no se genera en soledad, sino en diálogo con otras personas en un marco ético que reconocen la subjetividad de quienes investigan y de quienes son investigados. Entonces, ¿qué cambia o cuando investigamos desde lo situado? Y bueno, nosotros estamos, eh, obviamente hay muchas cosas que cambian, perdón, que es un webinar muy cortito y queremos que haya un ejercicio práctico. Entonces, lo estamos resumiendo en tres grandes puntos. El primero, pues, es que visibilizamos desigualdades de poder. Y esas desigualdades de poder, pues, antes, usualmente eran ignoradas en la producción del conocimiento, ¿no? Lo segundo es que reconocemos a las personas como protagonistas y esto es bien interesante porque pues yo también fui estudiante de posgrado en algún momento y una de las cosas es que siempre nos preguntaban, ¿cuál es tu objeto de estudio? Y ahora hay una situación bien interesante porque ahora nos dicen, ay, no, o sea, no es objeto de estudio, son sujetas activas de saber. Y vas a tener un diálogo con estas personas. Y así como quieres, o sea, primero te transformas tú y después obtienes una tesis y si es posible, después también transformas tu comunidad. Y finalmente, lo que nos pide esto es que asumamos un compromiso ético y político. Desde el diseño hasta la divulgación, asumir un compromiso ético y político. Es decir, no puedo ser yo nada más ir y que me den y que me den y que me den para mi tesis y que con esa tesis graduarme y con esa tesis entrar a hacer investigación y con esa tesis, no. Si ya estas personas, sujetas activas de saber, se están sentando a platicar con nosotros, si ya vienen desde un lugar de marginación, ¿cómo podemos hacer para que nuestra investigación, desde el diseño hasta la divulgación, les trate de manera ética y política y ambas partes nos beneficien? Ok, entonces aquí vamos a pedirles otra vez, que imaginemos. Esta vez no tiene que ver con lo que saben, sino con lo que les gustaría que fuera. Vamos a imaginar, vamos a ser utópicos y utópicas por un ratito, que yo esperaría que lo lográramos en un futuro más cercano que lejano. Y otra vez les vamos a pedir que usen su chat para escribir sus respuestas. Nosotras vamos a apagar nuestro micrófono y los vamos a dejar reflexionar y escribir. Pero la pregunta es, ¿qué cambiaría si el 50% de las investigaciones integraran la perspectiva de género? Y yo les puedo pedir, por ejemplo, que piensen qué cambiaría en su programa, qué cambiaría en su comunidad, qué cambiaría en su universidad. Y pues ya, si queremos irnos a lo grande en México o en el mundo. Entonces, les repito la pregunta y ya apagaría yo mi micrófono para dejarles reflexionar y ustedes nos ayuden a responder. ¿Qué cambiaría si el 50% de las investigaciones integraran esta perspectiva?
Entonces pongo mi micrófono en silencio y nos toca leerles a ustedes. Bueno, ya tenemos una respuesta y voy a leer esa. Muchas gracias, Bernardo. Y dice, los resultados de las investigaciones serían más aptos para ser aplicados y que realmente resolvieran problemas sociales. Bueno, si alguien más gusta escribir, los estaremos leyendo despuesito. Y aquí hay una investigación. Ah, sí, Erika. Erika Rodríguez dice, crear políticas y programas que permitan una mejor comprensión del fenómeno de estudio desde las diversas áreas del conocimiento, tomando en cuenta la perspectiva de género. Y Araceli dice, resaltarán mucho más otras realidades que no se quieren ver o que no se han sabido ver o que no hemos sabido apreciar. Muchas gracias, Araceli. Alex menciona, la población siempre será importante desde la muestra para la obtención de resultados ante cualquier estudio o diagnóstico en el contexto. Eso está bien interesante. La doctora Siria la otra vez estaba teniendo una conversación con un doctor en biología, si no mal recuerdo, y le decía, ¿y cuántos de tu muestra son mujeres? Y fue una respuesta interesante. Y considero que la perspectiva sería más integral y compleja de acuerdo a las diversas variables, lo cual sería más completa. Sí, lo que comentaba este doctor era bastante interesante. Me decía, es que también necesito graduarme y la realidad se me haría más compleja. Entonces, bueno, entonces estamos un poquito de acuerdo. El año pasado, en el 2024, muchísimas gracias por participar. Les agradecemos mucho y dinámica. Gracias. Les agradecemos mucho el que estén con nosotras y que compartan sus conocimientos. Hay un artículo que salió el año pasado, bueno, Milagros, ya, visibilizar y actuar desde otras realidades, mujeres, población en condiciones vulnerables y discriminadas, más de una vez, mujer, adulta mayor, migrante e indígena. Felipe nos comenta, ¿podría avanzarse en la visibilización de la desigualdad social y en la construcción del conocimiento menos androcéntrica desde la perspectiva de las mujeres? Excelente, muchísimas gracias. Les voy a dar corazoncito a todas, pero espérenme ahorita después de mi presentación. Hay un artículo que salió el año pasado en el Journal of Global Health. Sus autoras, Kaywood y Dartmouth, tuvieron una pregunta más o menos similar. Entonces escribieron este artículo, ¿no? O sea, después de 25 años de estar trabajando ya más activamente en esta parte de la perspectiva de género, han cambiado las cosas y sus hallazgos más o menos nos dicen lo siguiente. Pues sí, el impacto que han tenido este tipo de investigaciones es, si lo vemos desde el punto de la calidad científica, hay un fortalecimiento del rigor metodológico porque se incorporan variables claves de desigualdad, sexo, género, la interseccionalidad que comentaban desde el diseño. También hablamos de que se da mayor innovación e impacto, porque ahora las innovaciones integran experiencias diversas y las soluciones suelen ser más contextualizadas, entonces son para y con las poblaciones históricamente marginadas. Y si lo vemos desde el punto de vista de la legitimidad y la ética, pues es un conocimiento más legítimo, más ético, ¿no? Porque estás reconociendo y respetando experiencias de grupos que anteriormente habían sido excluidos y esto tiene mucho que ver con la parte también de la divulgación o del uso que hacemos de estas investigaciones, porque hay políticas públicas y programas que tienen que ver, que se vuelven más sensibles al contexto, porque hay visibilización de necesidades ignoradas y esto también tiene que ver entonces con el tipo de respuestas que se da a estas necesidades ignoradas. Y algo que es muy, muy importante también se da una generación de datos y conocimiento que va a ser útil para una agenda transformadora de igualdad de género. Una de las cosas que comentábamos la doctora Siria y yo al momento de estar trabajando en este webinar es muchas de las veces cuando estamos haciendo consulta de datos secundarios ni siquiera sabemos quiénes son hombres y quiénes son mujeres en una muestra y ni siquiera podemos saber entonces si esto afecta de manera distinta a una misma situación. Y esta es mi última diapositiva para que se vaya preparando la doctora Siria. Entonces, toda esta teoría y todos estos conceptos y todos estos que hemos definiciones, ¿para qué nos pueden servir? Pues para darnos una guía tal vez por dónde empiezo. Saber todo eso para dónde empiezo.
Y lo primero, pues, analiza desde dónde investigas, ¿no? Tener conversaciones con nosotras, con nosotros acerca de experiencias personales, profesionales o afectivas y cómo nos conectamos con ese tema que estamos investigando. ¿Cómo influye mi posición de género? ¿Cómo influye mi posición de clase? ¿Cómo influye mi posición en dónde estoy situada, de dónde soy? Y eso es muy importante que lo tengamos bien en claro. Identifica quiénes investigas y por qué. En nuestras investigaciones estamos incluyendo las voces de mujeres, o estamos incluyendo las voces de diversidades, o estamos incluyendo las voces de personas históricamente excluidas. Otra pregunta que les pido que nos hagamos es, ¿estoy visibilizando desigualdades con mi investigación y qué desigualdades estoy visibilizando? ¿Y en qué estructuras? Dentro de la familia, en el aspecto laboral, en lo político y cómo están en juego en todo esto. Y finalmente, esta parte de desaprender, aprender y reaprender, les pedimos que tengamos una conversación con nosotros y nosotras acerca de cómo podemos ajustar nuestra mirada y nuestros métodos. Si revisáramos nuestras preguntas de investigación, ¿cómo serían diferentes? Si revisáramos nuestro marco teórico, ¿qué otras voces estaría yo leyendo y cómo cambiarían la manera en la que estoy informada sobre el tema que estoy investigando? Si estoy pensando en otra manera de recolectar la información, ¿estaría incluyendo voces de los que usualmente se excluyen o seguiría perpetuando esta exclusión? Y finalmente, ¿cómo me estoy acercando a tener conversaciones con estas personas? ¿Estoy siendo respetuosa? ¿Estoy siendo ética? Y entonces, esta es la parte teórica y ahora sí, prepárense a tomar nota porque viene la parte práctica y después los vamos a dejar trabajar a ustedes con a llenar una pequeña ficha que hemos planeado. Adelante, doctora Siria. Muy buenos días a todas y a todos. Pues un placer estar con ustedes a partir de ya esta plataforma que nos ha dejado la doctora Claudia Prado. Pues ahora nos permitimos tratar de hacer digamos, el esfuerzo, porque créanme que hemos venido aprendiendo nuestro cuerpo académico de la licenciatura en Educación Física de la mano de la doctora Claudia, a justamente comenzar a observar los fenómenos, a comenzar a observar situaciones que antes la veíamos desde una visión muy plana, desde una visión muy positivista, y obviamente como nuestras áreas mayormente están pues reforzadas, teorizadas a partir de ciencias y disciplinas totalmente básicas y especialmente positivistas, con formaciones positivistas, pues nuestras miradas eran sumamente reducidas, ¿no? Una vez que a finales de 2022 y principios por ahí del 2023 comenzamos a platicar con la doctora Claudia Prado y motivadas especialmente por responder porque estábamos perdiendo una generación completa de atletas femeninas y de adolescentes activas al descubrir que más o menos a la edad de 10 años, más o menos en cuarto año de primaria, las chicas decidían abandonar o había digamos, un éxodo de la práctica física deportiva, ¿no? Entonces, esa era una preocupación que obviamente como profesionales en el ámbito de la cultura física y el deporte, pues nos hacíamos. Y nuestras respuestas siempre eran tanto porcentaje de niños, tanto porcentaje de niñas, y la visión justamente positivista, pues no nos permitía encontrar elementos como ustedes lo han venido platicando aquí en el chat, elementos para poder contextualizar y conocer desde la experiencia de cada una de las comunidades, cada una de las historias de vida de las chicas, pues las posibilidades reales de ayudar. Hemos venido aprendiendo de la mano de la doctora Claudia Prado y hemos ahora sí que atravesado todas nuestras, desde ese momento, todas nuestras investigaciones con la perspectiva de género, que nos ha permitido de verdad encontrar, generar hallazgos sumamente interesantes. Como ya lo comentaba también la doctora Claudia Prado, pues todo este webinar ha sido construido a partir de la búsqueda de información que está al alcance de todos y de todas ustedes. Seguramente ella más adelante compartirá incluso pues el link para que ustedes puedan eh, acercarse a esta bibliografía que se ha reunido para poder desarrollar
trabajo que esperamos que les sea revelador. Y a partir de este momento, lo que vamos a hacer es nuestra experiencia de investigación la vamos digamos, a bajar a partir de 10 pasos de diagnóstico para poder transversalizar la perspectiva de género. Este es el documento con el que nos hemos pues basado con estos 10 puntos, esta lista de verificación que es sumamente interesante. Ojalá que ustedes puedan acceder a ella y puedan con sus trabajos, sus proyectos, algunas de sus ideas inclusive futuras, porque normalmente cuando estamos haciendo estudios de posgrado, tenemos, a partir de que encontramos una puerta, hay muchas ventanas de posibilidades. Entonces, creo que hacer este ejercicio a ustedes les va a brindar la oportunidad de encontrar mayores posibilidades de desarrollo de las líneas de generación, aplicación y conocimiento que ya comenzaron pues a mover. Adelante, doctora. Estos son los 10 pasos. Estos son los 10 pasos que habría que seguir, incluso que les invitamos a que ustedes ahora en la dinámica de esta conferencia es que yo pueda estar más o menos contándoles cada uno de estos pasos y ustedes pueden ir haciendo esta parte de la reflexión sobre sus ideas, sobre sus proyectos, preproyectos. No sabemos en qué etapa estén, pero sí valdría la pena que ustedes puedan ir haciendo este ejercicio de ir como visibilizando cómo es que pudiera hacerse el ejercicio de cada uno de los puntos en mi proyecto, ¿vale? Bueno, pues comenzamos entonces con los pasos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número 10 y comenzamos con el que tiene que ver con el objetivo. Sin embargo, antes decirles que esta problemática que yo les antecedía sobre el éxodo que tenemos a la edad de 10 años de niñas en este momento, que es todavía 6 veces mayor que el éxodo de los niños a los 10 años, tiene que ver mucho con las experiencias que ellos han venido acumulando en el ámbito de la cultura física y el deporte durante toda su vida. Pero si nosotros nada más la vemos desde una faceta, pues los números son bastante vacíos y no nos dan oportunidades de ir mejorando en ninguna de las áreas de oportunidad, incluso en este caso nosotros desde el ámbito de la educación. Hasta ahora que comenzamos a aplicar la perspectiva de género en nuestros proyectos, hemos venido encontrando cosas que antes no veíamos. Decía ella, ya ahora sí nos pusimos estos anteojos color violeta, los anteojos de género, para comenzar a ver más cosas que antes nosotros no podíamos observar. Comenzamos con esta idea y la doctora Claudia dijo, no, bueno, pues vamos a plantearnos una investigación exploratoria en primer momento para conocer, bueno, pues cuáles son estos consumos que tienen las estudiantes, especialmente de preparatoria, porque si bien se nos van a aproximadamente el 49% durante la primaria y la secundaria, cuando llegan a la preparatoria solamente 1 de cada 10 ha tenido una experiencia positiva. Entonces, bueno, teníamos que encontrar respuestas para que se pudiera aumentar la participación. Hicimos este trabajo de carácter exploratorio con una muestra aproximadamente de 550 personas, chicos, chicas y personas no binarias, ¿no? Entonces, comenzamos así. El cuestionario, cuando empezamos a diseñar el cuestionario, comenzamos inclusive ahí a hacer el ejercicio de incorporar, pues, categorías de género que antes no considerábamos, ¿no? Cuestiones de contexto que si en un cuestionario, pues, muy positivista, obviamente no alcanzamos ni siquiera esta interseccionalidad, ni mucho menos esta contextualización, para poder entender luego cómo este dato se puede transformar en una verdadera reflexión de lo que estaba sucediendo. Bueno, pues ahí comenzamos, de ahí nos sale una gran cantidad de datos que nos dio pie a pensar en la intervención. Como lo decía ella, tuvimos ya este panorama bastante amplio en dónde estaban verdaderamente las problemáticas y cómo es que pudiéramos solucionarlas. Obviamente, el diseño previo del estudio exploratorio pues se hizo con nuestra perspectiva de género. Tuvimos ya las respuestas y nos fuimos a hacer un trabajo de intervención, acción feminista. Y ahí está, este es el diseño de intervención, que fue un proyecto financiado por la Universidad de Colima en el periodo de 2023 a 2024, y a decir
todavía seguimos trabajando porque nos ha resultado un mar de oportunidades y de posibilidades. Obviamente con sus respectivas tensiones hacia el tema, porque bueno, pues es todavía un reto empezar a trabajarlo y transversalizarlo en el ámbito de la docencia. Siguiente, bueno, pues este es el primer paso y el primer paso del ejercicio, y aquí es donde comiencen a abrir su expediente, su proyecto, su borrador. Y el primer paso tiene que ver con definir el objetivo del diagnóstico. Aquí lo que cuestionamos es qué aspectos deseas analizar, y pues este diagnóstico con una perspectiva de género representaría pues ser una herramienta de análisis sistemático que permite conocer la situación de mujeres y hombres en diferentes ámbitos, de la salud, de la educación, del trabajo, de la participación, visibilizando desigualdades y discriminación derivadas de los roles y de las normas de género. En cada diapositiva ustedes van a ver en el recuadro naranja, digamos, como la definición del paso. Posteriormente, ustedes observarán una metodología que habría que seguir para, digamos, lograr el objetivo del paso, y después observarán un ejemplo situado totalmente en nuestros proyectos de investigación, ¿no? O sea, cómo lo planteamos. Y pues en el caso específico del objetivo del diagnóstico, pues implica establecer de manera clara, específica, qué se busca conocer, analizar o transformar respecto a las desigualdades, brechas de género, condiciones diferenciadas que enfrentan mujeres y hombres. Este objetivo pues guía la investigación o la intervención para identificar y cuestionar las causas estructurales y culturales de desigualdad que viven, en este caso, bueno, pues nuestras adolescentes, nuestras chicas de adolescencia inicial e intermedia, ¿no? Que son las chicas que están en secundaria y especialmente en la preparatoria. ¿Qué es lo que tendría que integrar un objetivo con perspectiva de género? Bueno, pues tendrá que tener una intención, que es identificar y analizar desigualdades. Por principio de cuenta, las causas, considerar si las causas son estructurales, históricas o culturales. La información, buscar datos desagregados por sexo, género, y pues en este caso, por ejemplo, la orientación. Al final siempre tendrá que mencionar nuestros objetivos de diagnóstico, cómo es que se piensa con este estudio transformar las condiciones que perpetúan la desigualdad. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un objetivo de diagnóstico que cumple con estos 4 pasos que nosotros ya hemos mencionado, ¿no? Identificar y analizar las barreras, intereses y necesidades derivadas de desigualdades de género que enfrentan las estudiantes de preparatoria en diversos contextos, sus causas estructurales y culturales, con el fin de diseñar un modelo pedagógico transformador que fomente su inclusión y participación plena. Este sería el paso número 2. El paso número 1 sería, pues, proponernos este objetivo. El paso número 2, identificar y clasificar a las personas involucradas. ¿Qué significa esto de clasificar? Bueno, pues no es otra cosa más que caracterizar, pues a partir de un análisis multidimensional que va más allá de datos demográficos básicos, pues describir los atributos sociales, económicos y culturales de las personas o grupos involucrados, considerando como el género, y cómo el género se intersecta con algunas otras posibilidades que generan desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, el proyecto no solamente identificó el tema del sexo, para poder profundizar en las causas, en las relaciones de vida o en las narrativas, cómo otros elementos pudieran afectar la participación de las chicas adolescentes en la práctica deportiva. No solamente fue sexo, también consideramos el contexto geográfico, donde ellas van a estudiar el urbano, el semiurbano o el rural. Cómo estos lugares, estas zonas territoriales afectan su participación. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con el tema de la movilidad, tanto a espacios deportivos como a los espacios escolares, ¿no? El turno escolar, que obviamente también es un factor
determinante en la participación, ¿no? Observamos el turno matutino, vespertino, nocturno. También exploramos la situación económica, las horas dedicadas al cuidado del hogar. Esto era muy importante porque las chicas mencionaban que no tenían tiempo. Si iban por la tarde, en la mañana estaban a cargo de la casa, en la tarde estaban estudiando y el único espacio que quedaba pues para la práctica físico-deportiva era en la noche, pero la distancia que tenían que recorrer no les permitía quedarse tan tarde porque perdían el transporte, o bien en este caso era bastante peligroso llegar a casa porque sus calles no estaban iluminadas, ¿no? Entonces, sí consideramos el tema de la situación económica, incluso que no había recurso para pagar el transporte para llegar a la instalación deportiva. El tema también de la identidad de género en el mundo del deporte es un tema sumamente interesante de análisis, porque al ser un deporte que en su historia, en la génesis del deporte, bueno, nunca estuvieron presentes las mujeres, ¿no? Siempre se civilizó la práctica físico-deportiva como un espacio para la formación de los caballeros, la formación del carácter. Entonces, parece que todavía este tema no está ni siquiera muy abierto en algunos países, inclusive para las mujeres o para las personas no binarias. El tema de la etnia o la raza es algo también muy importante, y más, por ejemplo, en nuestro país, que es un espacio en donde sabemos perfectamente que ya existe una comunidades de etnias, pero también de ciertas razas que han venido moviéndose, movilizándose por lo largo de nuestro territorio americano. La discapacidad es un tema también importante que se puso en análisis, porque también ser mujer, ser persona no binaria y aparte tener una discapacidad se volvía una limitante bastante amplia. El tema de la religión o la creencia, sabemos perfectamente que cuando hablamos de deporte hablamos también de cuerpo en movimiento, y eso implica entonces que también la religión y las creencias se debaten en estas situaciones. La situación migratoria, los estudiantes que son foráneos, ¿no? Todos estos elementos, fíjense muy bien cómo es que permitieron abrir la mirada a un estudio que antes solamente preguntaba cuál es el sexo, el turno en el que estudias, tu situación socioeconómica y listo. Eso no nos permitía ver de manera profunda la realidad en la que estaban nuestros objetos de investigación, como les llamábamos antes, ¿no? Y ahora, pues, nuestras sujetas y nuestros sujetos de investigación tienen otro valor para nosotros, que es el reconocimiento contextual y cultural de cada una de ellos, ¿no? Ese es el paso número 2. Espero más o menos que vayamos entendiéndonos y que vaya quedando claro. El paso número 3 tiene que ver con recolectar pues ya información en investigaciones con perspectiva de género. La recolección de datos pues puede ser cuantitativa y cualitativa. Se articulan como un proceso pues complementario que visibiliza desigualdades y profundiza sus causas estructurales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los datos cuantitativos, pues nos permite la medición de las desigualdades. Aquí nos proporciona información numérica que cuantifica brechas, como ya lo comentaba la doctora Claudia, y patrones de desigualdad. Podemos tener como herramientas encuestas con desagregación por sexo, etnia, edad y otros ejes interseccionales como los que platicábamos en la diapositiva anterior. La explotación de registros administrativos como matrículas deportivas, que eso normalmente a veces no las preguntamos, y que justamente cuando vemos informes, cuando nos acercamos a buscar encuestas nacionales, a veces no vemos más datos que nos impiden conocer mayormente el contexto, ¿no? Inclusive en estos recursos administrativos, en el caso del deporte, podemos encontrar denuncias por violencia o incluso pues algunas otras elementos donde ha estado presente pues la cuestión de violencia física, emocional en el mundo del deporte. Y bueno, pues en el ámbito cualitativo,
lo que se busca en la parte cuantitativa, habíamos dicho que es la medición de la brecha y la identificación de los patrones. Con las herramientas cualitativas, lo que estamos buscando es justamente la profundización de las experiencias y pues esto explora narrativas, relaciones de poder y lo podemos hacer a través de entrevistas semiestructuradas para documentar testimonios de discriminación. Mayormente en el ámbito de la literatura, cuando nosotros hacemos búsqueda, encontramos especialmente en Latinoamérica, que nos llevan un poco de avance en estudios relacionados al deporte. La mayoría de los trabajos son de corte cualitativo y hablan justamente de estas narrativas que han vivido las deportistas, los deportistas, en el mundo del deporte, ¿no? También tenemos, por ejemplo, grupos focales que revelan dinámicas de género en comunidades, por ejemplo, nos podrían ayudar también. Una de las técnicas, yo creo que más trabajadas y que dan, digamos, muchísima luz y especialmente, como lo decía la doctora Claudia, es liberador y o sea, haces catarsis. Yo creo que son las etnografías feministas, ¿no? Que permiten justamente pues analizar las prácticas cotidianas, ¿no? Creo que esa es una de las técnicas que pudieran ser muy interesantes cuando estamos apenas acercándonos a los fenómenos y hacer estas etnografías feministas. Nosotros hicimos un trabajo bien interesante de etnografía feminista con un equipo que tiene 20 años de conformado, que es un equipo de la comunidad LGBTQ y más, que ha roto el molde y ahora participa en una liga, y que al principio pues eran se burlaban de ellos porque jugaban fútbol, habían decidido jugar fútbol, un deporte pues para hombres, ¿no? Para gente que metía la pierna fuerte y que era aguerrida, ¿no? Pero resulta que ellos empezaron a abrirse cancha cuando empezaron a mostrarse técnicamente bastante hábiles, que llegaron inclusive a ser líderes de goleo y el tener el trofeo en uno de los torneos de campeón goleador, que es la máxima gloria, digamos, a ganar en un evento deportivo, ¿no? En el caso del fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos comienzan a participar y ahí trabajamos con la etnografía feminista. Y en cuanto al tema número 4, al punto 4, pues en el diagnóstico está, gracias a la doctora Claudia que me está marcando bien el tiempo, porque yo luego me expando con todas mis historias y mis narrativas. Justo eso te iba a decir que ya van a ser las 12. Bueno, me avanzo. El paso número Ok. 4, el paso número 4 es detectar brechas y desigualdades, ¿no? Ya habíamos platicado justamente que las brechas son esta cuantificación, qué tan lejos estamos en distancia. Y bueno, la OCDE tiene una fórmula bien interesante que permite identificar cuáles son esas distancias de brecha que tendríamos todavía que comentar. Por ejemplo, aquí tenemos las respuestas de horarios incompatibles. Las mujeres dicen que tienen el 43.1% de horarios compatibles y los hombres 37.3%. La brecha de género, haciendo el análisis cuantitativo, muy básico, incluso lo podemos hacer en Excel con esta formulita que está aquí abajo. Si pues, se le pueden poner impresión de pantalla para que lo puedan tener. Y no solamente aplica al deporte, aplicaría, por ejemplo, al salario que ganan hombres versus con los que ganan las mujeres, y ustedes podrían decir para el mismo puesto cuál es la brecha de género que hay, ¿no? Entonces, aquí en el paso número 4, pues hay que identificar, cuantificar las diferencias sistemáticas entre hombres y mujeres, y aquí está más o menos la formulita, ¿no? Inseguridad en traslado, 9.1 para las mujeres, 5.5 para los hombres, y ahí está la brecha. Tenemos una brecha en este punto de 3.6. Responsabilidades domésticas, las mujeres 16%, los hombres 10%. Aquí, por ejemplo, en cuanto al tema de responsabilidades domésticas, creo que un ejercicio en un futuro podría ser conocer cuáles son estas responsabilidades domésticas, ¿no? Ahí hay un ejercicio bien interesante que pudiéramos hacer que nos brindaría a lo mejor una luz de conocer este apartado, incluso todavía desagregar más el tema de inseguridad en traslado, porque hay una inseguridad en traslado para las mujeres, porque hay una inseguridad en traslado para los varones, y esto pudiera permitirnos conocer
con mayor profundidad y con la intención de generar soluciones para cada una en este caso, de las situaciones en las que se estén pues participando las chicas que se nos van del deporte. Vamos al paso número 5. En el paso número 5, pues tenemos el análisis de los roles y las normas de género que están pues muy presentes en, que están muy presentes en la vida de las personas. Aquí bien importante, nuevamente, el conocimiento situado. Súper, súper importante, porque el conocer cuál es la norma o el rol que juegan de acuerdo a el turno matutino, turno vespertino, las canchas que son públicas, las canchas que son privadas, el tipo de deporte, si es fútbol, si es pádel, ¿no? Entonces vamos abriendo, digamos, como más el panorama, ¿no? Aquí es analizar roles y normas de género, pues implica examinar críticamente las expectativas sociales, comportamientos y relaciones de poder que una sociedad asigna a mujeres y hombres o a personas no binarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos las expectativas sociales en cuanto al tema de deporte, es que los hombres deben en el deporte demostrar fuerza, evitar actividades femeninas, inclusive se habla de que en la infancia un, un ritual de masculinización es incorporar a los niños a muy temprana edad al deporte de fútbol para que vayan a forjar el carácter. No sé si hayan escuchado esto, pero vamos a llevarlo al fútbol para que forje el carácter, ¿no? Y entonces ahí viene, que esto también es una línea de investigación bien interesante, lo que le llaman el aguante. Tienes que aguantar. Tienes que aguantar. Entonces, aquí es donde vemos cómo estas expectativas sociales que tiene el deporte para los hombres, pues tiene que ver con ser rudo, ser agresivo, usar la fuerza. Y para las mujeres es priorizar cuidados familiares, evitar deportes masculinos porque te pones ancha y ya estás a la edad de 10, 11, 12 años en una etapa, estás inclusive llegando a la etapa de el florecimiento sexual, ¿no? Empiezas ahí, pues con tu menstruación, empieza a cambiar tu cuerpo y ya debes comportarte de manera diferente porque te estás preparando ya para asumir un rol social. Hay normas no escritas, por ejemplo, en el campo de la educación, los docentes replican estereotipos sutilmente. Bienvenido, campeón. Bienvenida, princesa, ¿no? Luego ahí ya empezamos con ese tratamiento diferenciado. Y luego los compañeros se burlan abiertamente de los estereotipos. Si a una chica le gusta jugar fútbol con los chicos, entonces ya hay un estereotipo que se le está asignando. Aquí vemos, por ejemplo, algunos roles observados en nuestra investigación. Las tareas domésticas. El 16% reportó como una barrera y solamente los hombres el 10%. Uso de los espacios. Las mujeres tienen limitados a horarios seguros y el acceso sin restricciones para los hombres, ¿no? Estudiantes rurales en turno vespertino enfrentan triple carga: estudio, trabajo, trabajo doméstico e inseguridades en traslados. Vamos al paso número 6, identificar barreras estructurales e invisibles. Y bueno, pues aquí la tarea es examina si hay obstáculos como falta de tiempo, violencia, exclusión simbólica o normativas discriminatorias. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que implica detectar obstáculos sistémicos y normalizados que limitan derechos y oportunidades de mujeres y grupos marginados. Aquí, por ejemplo, el proceso es hacer un diagnóstico multidimensional y cuando hablamos de multidimensionalidad es abrir la posibilidad a hacer estas relaciones entre estas dimensiones que intersectan, por ejemplo, la participación, un enfoque interseccional y una triangulación crítica. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un testimonio que lo representa pero perfectamente, ¿no? Dice, cuando iba al gimnasio por las tardes, los entrenadores solo atendían a los chicos. A nosotras nos decían que fuéramos a Zumba. Testimonio de una estudiante. La barrera invisible es un sesgo de atención
del personal docente, ¿no? Del profesorado. La barrera estructural, la oferta deportiva no es inclusiva. ¿Sí? Entonces ahí estamos identificando ya barreras estructurales y barreras invisibles, que a ojo así normalizado, pues no se ve. Así estábamos nosotros y nosotras en nuestro cuerpo académico, hasta que llegó la doctora a transversalizar todas nuestras investigaciones, eso por ahí desde finales del 2022. Somos jóvenes y estamos en proceso de juventud y adolescencia en estos menesteres. Entonces, sí es mucha emoción la que tenemos por compartirles que hoy vemos de manera muy diferente y tenemos demasiada información para generar ahora sí intervenciones y estrategias que mejoren las condiciones de las mujeres. Paso número 7, porque ya se me está acabando el tiempo. Paso número 7, integrar el análisis interseccional. Esto es maravilloso. Considera si el género se cruza, esta es la tarea, considera si el género se cruza con otros ejes de desigualdad, con clase, raza, etnia, orientación sexual. Esto implica eh, observar cómo el género interactúa con otros ejes de desigualdad, ¿sí? No solamente ser mujer, sino con otro eje de desigualdad, reconociendo que las opresiones no actúan de forma aislada, sino combinada, ¿no? Hay una doble, triple discriminación. Mujer más ser rural, mujer más ser de baja escolaridad, joven, LGBTQI más discapacidad, bueno, eso implica todavía una exclusión mayor del mero hecho de solamente estar con un eje de desigualdad, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de barrera interseccional observada en nuestros trabajos que hemos venido realizando con el estudiantado de educación media superior en la Universidad de Colima. Señala una estudiante, soy de zona rural y estudio en el turno vespertino. Ahí ya tenemos, es mujer, es desde la zona rural y estudia en el turno vespertino. Para ir al entrenamiento, de noche debo caminar 4 kilómetros sola. Mi papá dice que no es seguro, pero a mi hermano sí le permite ir. Entonces, bueno, ahí tenemos el género, la orientación sexual, por ejemplo, sería otro ejemplo de análisis interseccional. Por ejemplo, tenemos a mujeres lesbianas o no binarias que reportaron mayor acoso en los vestuarios, el 21% de casos, y exclusión en equipos femeninos tradicionales. O sea, no las quieren en voleibol, no las quieren en porristas, que son lesbianas porque no están de acuerdo al patrón o estereotipo físico que debe seguirse, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya observamos también una doble, triple interseccionalidad. Y el paso 8, incluir testimonios y experiencias vividas. Cuando ustedes hagan diagnósticos, incorporen esta oportunidad y no solamente que sea un cuestionario, porque ya vimos que si bien nos permite conocer, nos da datos, el saber situado permite verdaderamente tener otra realidad muy, muy distinta. Ahora sí que nos permite, como decía una caricatura, ver más allá de lo evidente. O sea, vemos más lejos, más lejos, más lejos, como si ponemos binoculares, ¿no? Y en este punto es valorar el conocimiento situado, especialmente de mujeres o personas en condición de vulnerabilidad. En investigación feminista, incluir testimonios y experiencias implica reconocer las narrativas personales como fuentes válidas de conocimiento, especialmente de grupos marginados, ¿no? Harding ya lo decía, ¿no? El observar el valorar el conocimiento situado es verdaderamente dar con la verdad de esas comunidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una serie metodológica, valora el conocimiento situado, desafía la jerarquía, esto es bien importante, las personas son sujetos con agencia epistémica, no objetos. Prioriza las voces silenciadas, incluye a mujeres, comunidades indígenas, personas que no han sido escuchadas, que no su voz
o que las entrevistan, pero que verdaderamente estas entrevistas semiestructuradas a veces no incorporan elementos que permitan verdaderamente tener la realidad pues de desigualdad. Aquí tenemos tres testimonios que me gustaría compartirles. Por ejemplo, experiencia de discriminación en deporte. Cuando propuse formar, esto nos dice una estudiante, cuando propuse formar un equipo femenil de fútbol, el entrenador dijo, ¿para qué? Si se van a lastimar y van a abandonar. Nos asignó voleibol sin consultarnos. O sea, les puso, no, ustedes se van al voleibol. El conocimiento situado es un sesgo docente que limita la autonomía deportiva femenina. Ellos no pudieron elegir. Fue el docente quien decidió cuál era el deporte de acuerdo a la norma social del profesor, ¿no? Que el profesor tenía. Barreras interseccionales. Soy madre soltera. Para ir a un torneo de ajedrez necesitaba quien cuidara a mi hija. La uni no tiene guardería y perdí la competencia. Este es un estudiante rural de 19 años. Pues aquí hay un patrón estructural, falta de políticas de corresponsabilidad en instituciones educativas, ¿no? En este caso, pues se sabe que la deportista tiene una hija, habría que el staff deportivo buscar algunas alternativas, ¿no? Violencia simbólica en básquet. Esta es de una chica, una estudiante que clasificó su respuesta cuando preguntábamos su sexo. Ella declaró en estudiante no binaria, ¿no? En básquet, los compañeros no me pasaban el balón, decían, corre a la cocina, el profesor solo reía, ¿no? Aquí hay mecanismos de exclusión, tolerancia institucional al tema sexista. Paso número 9, sintetizar hallazgos clave. Redacta un informe o matriz de diagnóstico con énfasis en qué las desigualdades existen, a quiénes afectan, qué consecuencias tiene y qué oportunidades hay que transformarlas. Estos 5 elementos, ponerles en una matriz, obviamente ahí es una matriz de 5 entradas, perfectamente, y ponemos justamente la dimensión del análisis y vemos todos estos elementos que nos permitirían tener, digamos, una fotografía muchísimo más amplia para sintetizar estos hallazgos clave, ¿no? Este ejercicio, pues, que enfatiza que las desigualdades existen, a quién afecta, qué consecuencias tiene y qué oportunidades hay para transformarlas. ¿Sí? No solamente nos quedamos en observarlas, sino también en cómo es que vamos a poder modificarlas, ¿no? De eso se trata, hacer investigación con perspectiva de género. Vámonos entonces al paso número 10 y con esto cerramos. El paso número 10 y que está muy anclado con lo que decía yo anteriormente, no nos podemos ir de los proyectos sin tratar de mejorar las condiciones de desigualdad que hemos observado. Esto es una situación ética, pero que también como investigadores debemos, porque la investigación es social totalmente. Si no estamos generando ese cambio, bueno, difícilmente la investigación servirá para, para, para las comunidades, ¿no? Recomendar acciones para cerrar las brechas, proporciona propuestas viables, esta sería la tarea, para incorporar el enfoque de género en un proyecto de investigación. Primeramente, pues priorizar las brechas, diseñar acciones, este sería como el recorrido metodológico, asignar recursos, esto es bien importante porque cuando estamos haciendo intervenciones, yo estuve en el servicio público en un instituto del deporte y los proyectos que estaban encaminados a fomentar la participación femenina, pues eran los que estaban en cero, no tenían dinero. Sí hay que, por supuesto, asignar recursos para que se pueda, así como asignamos a todo el resto de actividades físico-deportivas, también a los proyectos de las mujeres. Establecer indicadores con perspectiva de género. Y ya no basta entonces solamente que nuestros indicadores sean cuántas mujeres, cuántos hombres, sino entonces también las otras oportunidades de contextualizarlos a través de elementos interseccionales. Y bueno, pues siguiendo todo este recorrido, nosotras logramos verdaderamente conformar este proyecto de intervención acción feminista que ustedes ven en la esquinita. Tenía 4 etapas.
lo terminamos muy forzadas porque los proyectos parece que siempre están encajonados en periodos administrativos y que hay que dar cuenta. Y les digo que ha pasado casi ya un año y cacho y seguimos trabajando ahora en una campaña que resultó una campaña eh, de imagen virtual que está próxima a presentarse en la Universidad de Colima para fomentar la participación de las chicas en espacios seguros y de acuerdo a lo que ellas pues nos han venido platicando, darles esa oportunidad de que se acerquen a disfrutar de su derecho de moverse, ser felices en movimiento. Y pues hasta aquí me quedo, doctora. Perdonen por los minutos extras. No, súper bien, súper bien. En el chat, ¿cómo andamos? ¿Siguen aquí con nosotras? ¿Vamos bien? Nos quedan 15 minutitos para trabajar. Sí, seguimos, siguen aquí con nosotros. Una de las cosas que yo quería mencionar en lo que ustedes me responden cómo vamos, porque tenemos planeado, perfecto, Araceli, muchas gracias. Tenemos planeada una actividad, práctica con ustedes que ojalá les guste. Gracias, Bernardo. Es, no sé si ustedes les había tocado escuchar, es que no hacen ejercicio porque no quieren. Y bueno, tengo puros hermanos, entonces ya se imaginarán lo que comentaban cuando mujeres sí hacen que hacen mucho ejercicio y que hombres no. Y aquí una de las cosas que yo les quería decir es cómo cambiamos las conversaciones cuando vemos las verdaderas razones por las que no hacen ejercicio. Y es que hacer ejercicio cuando te sientes insegura, desde que sales de tu casa, el trayecto que haces, incluso cuando llegas a la unidad deportiva o al polideportivo o a la cancha y sigues sintiéndote insegura, ¿tú crees que lo que vas a querer hacer es hacer ejercicio? O sea, que es lo que vas a decir, ay, es el highlight de mi día. O cuando tú ves que es un deporte que de verdad quieres hacer, pero se ve muy mal que lo hagas porque eres niña. O cuando es un deporte que de verdad quieres hacer, pero tu situación económica o tu contexto social no lo permite o no lo favorece, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar de esas decisiones, cuando empiezas a hablar de ese contexto, las conversaciones cambian. Y una de las cosas bien interesantes es cuando a la doctora Siria y yo llevamos esas conversaciones con las autoridades universitarias y el empezar a escuchar que mucha de la responsabilidad recae en cambios institucionales y no en cambios individuales, tampoco es una conversación sencilla por tener, ¿no? Y entonces eso es bien interesante porque estamos acostumbrados siempre de que, pues no, es porque ellas no quieren. Les están compartiendo el registro para la asistencia y nosotros tenemos un ejercicio práctico, pero si quieren, no se tarden mucho. Les voy a copiar el enlace aquí. Déjenme, me salgo de aquí y a ver, permítanme, dejo de compartir y les voy a poner el enlace para que por favor entren. A ver, creo que sí puedo. Uy, no puedo. Te quiero copiar enlace. Control C. Y yo también les voy a compartir un enlace en el chat. ¿Pueden ver si pueden entrar, porfis? ¿Sí les sale? Ese enlace nos va a llevar a otra presentación y en esa presentación, déjenme les digo dónde estamos. Ok, a ver, es esta. ¿No? Es- Sí, creo que ya están entrando, ¿verdad? Ok. Déjenme, permítanme. Ok, entonces, ok. Según yo, ya vi cómo hacerle.
Esta presentación en realidad no es para nosotros presentarla. Lo que viene aquí son las instrucciones del ejercicio que nos gustaría que ustedes se dieran la oportunidad de hacer. Obviamente, pues lo primero es nosotros para que sepan de qué se trata. La diapositiva número 2 vienen las instrucciones para realizar esta actividad. Si se fijan, tenemos 11 diapositivas. La diapositiva 10, la que se llama ficha de diagnóstico, es la que queremos que cada uno y cada una de ustedes creen una copia y que respondan las 4 preguntas que vienen en la ficha. No es necesario respuestas definitivas, no es necesario respuestas completas, pero sí queremos que utilicemos este espacio para que se den una oportunidad de repensar su investigación desde otras miradas. Lo que nosotras hicimos fue hacer la diapositiva 5, 6, 7 y 8, que son diapositivas que vienen preguntas guías que tal vez ustedes les pueden servir para responder la ficha. Y pues entre algunas de las recomendaciones que tenemos es el lenguaje claro, breve. La verdad lo que esperamos es que ustedes sean muy honestos y honestas consigo mismas. Y si en lugar de responder desean agregar imágenes, emojis o palabras claves, también eso nos funciona. Al final, pues somos bien poquitos, somos 19 y está Bernardo y está la secretaría y está Siria y estoy yo, entonces 19 menos 4 menos 5, somos alrededor de 13 personas que estamos participando. Entonces, no, sí les podríamos dar el micrófono, abrir el micrófono para 2, 3 personas. Habíamos pensado 3 a 5, pero pues también para irnos en nuestros tiempos, para que compartan su ficha. Nosotras pues vamos a tener acceso a esta ficha. Déjenme les muestro. Estas son aplicando la perspectiva de género a tu proyecto. Les explicamos que viene en la diapositiva de las 5 a la 8, que son estas, ubicación, experiencia y motivación en la experimentación. Y es esta, la diapositiva 10, esa es la que ustedes deben crear una copia, por favor, y responderlas. Si se fijan, no viene su nombre, pero pues ya responderla con base a su investigación y que ojalá la conversación que hemos querido tener hasta ahorita, la doctora Siria y yo, les haya servido para poder responder esto. Son exactamente las 12:21. ¿Les parece si jugamos con 5 minutos más o menos? ¿Creen que les leo en el chat si creen que con 5 minutos creen que podamos jugar un ratito con esta ficha? Sí pude entrar, perfecto. Gracias, Bernardo. Sí, se quieren dar 5 minutos para responder esa ficha y después ver si la... Perfecto, gracias. Entonces, les decimos, yo creo que va a haber no muchas, porque no somos muchos, pero sí darse la oportunidad en esta misma presentación, crear una copia de esta ficha y responderla con aspectos que tienen que ver con su investigación. Y si alguien se anima, entonces, pues platicar de lo que escribieron. Son 12:22, entonces 12:27 para ya nada más leerles a ustedes y a partir de ahí cerrar este webinar con el tiempo que nos queda. ¿Cómo ven? Ya que ya somos menos, ya somos 17. Ya que los pusimos a trabajar, dijeron, no, no es cierto. No, no se crean. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a apagar nuestros micrófonos y les vamos a dar 5 minutos para trabajar. Ojalá alguien se anime a hacer el ejercicio. Hola, tenemos una ficha ya llenada y no sé si la persona que la llenó gustaría abrir su micrófono por un minutito para explicarnos más o menos si de estas preguntas, qué preguntas le es nueva y cómo tal vez un poco
el responderlas cambiaría un poquito el rumbo, o no sé, tal vez no el rumbo, pero la manera en la que repiensa su investigación, se la replantea, no sé. ¿Tienen acceso a abrir el micro para empezar? Bernardo, ¿tienen acceso a abrir Y su micro? Sí. sí, en otras Sí. ocasiones han podido. Ahora, creo que la que se está viendo es la mía, creo que Ay, es esta Bernardo, de los periodistas. Bernardo, dale, ¿no? Perdón. Para irnos, No, porque se pero nos va a qué acabar el pena. tiempo. Sí, bien, ¿no? En lo que alguien más se apunta, ya veo que alguien más está apuntando. Ah, ¿Sí? A no, ver, ¿quién ¿verdad? más está apuntando? Sí, Creo que fíjate, ay, no. Tú no, dale. qué pena. Yo creía que lo estaba viendo solo yo, no sabía que lo estaban viendo todos. No, Bernardo, te dije que era compartida, Bernardo. Sí, pero yo No, tú dije, dale. la voy a mostrar hasta después, pero no, No, veo que conforme la escribí se estaba viendo, qué pena. sí, sí. Ay, Pero bueno, no. Gracias por eh, escribir, al contrario. no, bueno, en mi caso es que parte del trabajo que he hecho cuando, bueno, ahora me dedico sobre todo a gestión académica, pero cuando he hecho investigación, mi objeto muchas veces ha sido la relación entre prensa y poder político. Y entonces, en este tema, un subtema, digamos, muy importante son las condiciones de trabajo de las personas periodistas. Y bueno, a la luz de la presentación de ustedes, pues creo que sería pues pertinente, o digo, lo puse como título tentativo, analizar la situación laboral de las personas periodistas, de las periodistas que se asumen mujeres, ¿no? Que sin duda son distintas o entrañan vulnerabilidades distintas a las de los periodistas que se asumen hombres y demás. Y bueno, pues intenté contestar las preguntas que ustedes nos propusieron. ¿Desde qué lugar investigo y por qué? Digo, mis intereses personales tienen que ver con el tema, digo, probablemente es empatía con el gremio porque ha sido mi objeto de estudio durante mucho tiempo. Las relaciones entre la prensa y el poder político, pues es un tema que he investigado y por consiguiente las condiciones de trabajo de los periodistas siempre me han interesado y no se diga que las condiciones de las mujeres entrañan vulnerabilidades extra, ¿no? O sea, ya de por sí es vulnerable la condición de periodista, pues no se diga cuando esos periodistas son personas que se asumen mujeres. Este, Creo yo que entre esa pregunta dos, ¿quiénes son esas personas protagonistas de la investigación? Puse en primer lugar a las periodistas que se asuman como mujeres, pero creo que tampoco se debe soslayar otras voces de otros actores que también podrían decirnos algo sobre esa situación que padecen ellas en particular, ¿no? Otros actores como los directivos de los medios e incluso periodistas no binarios que probablemente podríamos dejar fuera de la jugada cuando quizá tienen particularidades o situaciones particulares que conviene registrar también. Y bueno, creo que sí hace falta visibilizar o transformar algunas desigualdades que entrañan a su condición. Si bien ya ser periodista implica mal salario, implica padecer situaciones de riesgo, meterse a zonas que muchas veces están controladas por el crimen organizado y demás, o recibir amenazas de parte de las personas a las que les dan coberturas y todo esto que sabemos que ocurre en México. Cuando las personas se asumen mujeres, pues también hay riesgos extra en lo que tiene que ver con sus desplazamientos, no se diga lo de la brecha salarial, los problemas que implica la crianza de los hijos, etcétera, ¿no? Digo, lo pensé así muy brevemente. ¿Y qué ajustes puedo hacer desde una perspectiva feminista? Pues creo que hay que evitar pensar, como yo creo que por inercia nos corresponde, bueno, de bote pronto, cuando pensamos en las personas periodistas, las pensamos como un todo homogéneo, ¿no? Sin ver las peculiaridades o los rasgos distintivos específicos que tienen mujeres periodistas, periodistas no binarios, periodistas a veces en función de su edad o de su condición de extranjeros o no extranjeros y demás, ¿no? Entonces, creo que mal haríamos, y digo, a partir de este taller, caigo en cuenta de que no debo ver al objeto como un todo homogéneo, ¿no? Y verlas como sujetas. De hecho, que también fue una de las cosas que apunté acá, lo que más me gustó de la presentación de ustedes, sujetas activas de saber, no como objeto de estudio, sí. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos, por participar, por el apoyo logístico para realizar el webinar.
Bueno, sabemos que ya estamos fuera de tiempo, pero dentro de las cosas que sí queremos mencionar, hacer periodismo en México no es fácil, ¿no? Sobre todo en el contexto sociopolítico en el que nos encontramos. La doctora Siria sabrá más de esto porque ella ha sido periodista. Pero dentro de las cosas muy interesantes a poder tratar es, por ejemplo, los años de experiencia, ¿no? Si es alguien que va empezando en el periodismo o es alguien o es una voz reconocida dentro del campo. Otro aspecto que es muy interesante es qué relación tiene esa persona con el periodismo. O sea, puede ser que sea una no binaria o que se asuma como mujer, pero su papá sea el dueño del periódico a alguien que apenas está empezando y no tiene toda esta cúmulo de privilegios y va llegando por su cuenta y picando piedra. Otro aspecto que es muy, muy interesante es la brecha salarial, incluso dentro del periodismo, es grande. Teniendo, con los mismos años de experiencia, con los mismos tipos, área de expertise. Entonces, sí, la verdad que se me suena bastante interesante tu tema. Muchas gracias por compartir. Y doctora Siria, yo creo que algún mensajito chiquito y ya nos despedimos porque ya nos pasamos 3 minutos. Preguntar si hay alguien más que quiera No. Yo decía por los tiempos, no lo hacer sé. alguna reflexión rápida. Yo preferiría mejor que escucharles si les dejó algo, les movió algo esta presentación, este compartir de experiencias, como a nosotras y a nosotros nuestro cuerpo académico nos cimbró el piso, comenzar a ver de otra forma, con una perspectiva de género. Queríamos solucionar los problemas de las mujeres deportistas, pero lo hacíamos de la manera convencional. No salíamos de tanto por ciento sí, tanto por ciento no. Y hoy con una metodología totalmente diferente, pues tenemos otras grandes oportunidades de transformar nuestro entorno. Estamos bien contentos y contentas en nuestro cuerpo académico. No ¿Sabes sé qué? si Que sí, quiere compartir. sí tenemos otras, perdón. Mira, Bernardo, te hicimos hablar y ahí, permíteme, ¿por qué no puedo avanzar? Pero por alguna razón no me deja avanzar la presentación. Es esta. Bueno, pero aquí a ver. Y escuchando a Bernardo Ujú. también me imaginaba el tipo de medio, el tipo de cobertura, Claro, no, no, claro. el ¿Qué periodismo. fuente te toca cubrir? Algunas son más riesgosas que otras, sin duda. Tenemos alguien que hizo lo de prácticas docentes en secundaria con temas de Ay, qué biología, padre. análisis de la situación. Eso ya es que se Esa es la. regresa. A ver, ahí está. Agencia y resignificación de la vivencia traumática con una mujer que resiste las violencias. Uy, quiero participar en esto. Uf, El impacto del turismo. Esta está súper interesante y bueno, he estado colaborando con un cuerpo académico que hace turismo, pero hace con la comunidad LGBT y están analizando un poco Puerto Vallarta y es súper interesante. Entonces, a ver, tenemos a alguien en el chat. Muchas gracias. Considero que es muy bueno seguir trabajando en estos aspectos, también como estudiantes mujeres. Es complicado frente al patriarcado académico mientras investigamos. Uy, Siria y yo tenemos muchas anécdotas por compartir, pero no sé si alguien de ustedes desea abrir el micrófono o si gustan que demos por cerrado. La verdad, yo no quiero jugar con sus tiempos, pero Siria y yo estamos en la mejor disposición de hacer ambas cosas, el despedirnos o el escuchar a alguien que tenga interés en compartir. si alguien de quienes todavía están conectados, porque si no es el caso, entonces, bueno, yo también quiero a nombre de Comepo agradecerles la presentación. Está por ahí Humberto conectado todavía para ver si nos ayuda a proyectar la constancia que les vamos a hacer llegar a sus correos. Y queremos, pues, que se vea para quienes todavía están conectados, que puedan ver la constancia que les vamos a hacer llegar. eh, y agradecerles de esta manera, pues ahí están, tanto la constancia de la doctora Prado, la doctora Salazar, por haber participado como instructoras en este taller titulado Herramientas y recursos para el diseño de los proyectos con perspectiva de género. Tuvo una duración de hora y media en el marco del Programa Interinstitucional de Apoyo al Desarrollo Integral de Estudiantes de Posgrado, el famoso PADEP.
y pues creemos, insisto, que es una dimensión que ya no puede soslayarse en ningún tipo de investigación. Por eso mismo es muy pertinente que nos hayan dado esta charla hoy. Va a quedar grabada, entonces dentro de algunos días va a poder ser ya consultada en la página de FADEP, en la página de Comepo. Para ello nada más necesitamos asegurarnos de que nos concedan, doctora Siria, doctora Claudia, su venia para poder usar el material y que esté publicado en nuestra página. Y si es así, bueno, pues agradecerles y reiterar la invitación para quienes todavía estén conectados. El día 27 será la próxima sesión de talleres. Sigan atentos a las redes de Comepo para ver detalles. Y pues, de nuevo, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes, que tengan lindo día. Les compartimos por último, perdón, a Ah, través del chat el enlace para poder hacer la retroalimentación de esta sesión. Muy importante lo que dices, Humberto. Muchas gracias. Por favor, hay todavía 14 personas conectadas para que puedan evaluar los contenidos de este taller, los cuales además nos son muy útiles para identificar temas y saber a quién invitar para futuras ocasiones. No descarto la posibilidad de volverlas a invitar, porque el tema, insisto, da para mucho, mucho más que hora y media. De veras, gracias de nuevo y felicidades. Buen fin de semana para todos. buen fin de semana, muchas gracias. Muchas gracias. Lindo fin. Hasta luego, fin de semana. Felipe, si todavía estás conectado, basta que lo hayas hecho una vez. No necesitas registrarte dos veces.